Bueno, entonces quedamos en que a partir de comunidad yo voy a hablar de esta propiedad emergente que era la biodiversidad. La biodiversidad, ¿sí? Esta biodiversidad hacía referencia justamente, diversidad es variedad, distinto, y bio dijimos que era vida. Entonces era la gran variedad de vida en el planeta Tierra. Habíamos visto que solo conocemos un 3% de todas las formas de vida que hay en el planeta Tierra, ¿sí? Solamente conocemos un 3% de especies que hay en el planeta Tierra, ¿sí? Con las nuevas tecnologías de la biología molecular, seguimos conociendo y seguimos aprendiendo sobre las diferentes especies que existen en el planeta Tierra. Pero conocemos muy poco, pero muy poco. Falta mucho por conocer. Pero lo que sí sabemos de esta biodiversidad que es sumamente importante para la vida de los seres humanos, para la perpetuación de la especie de los seres humanos. ¿Por qué? Porque de la biodiversidad nosotros obtenemos diferentes recursos para sustentar nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué obtenemos? Obtenemos medicamentos, obtenemos material de construcción, obtenemos material para generar energía, obtenemos material para vestimenta, obtenemos alimentos, ¿sí? Obtenemos refugios, ¿sí? Obtenemos el equilibrio del ecosistema, un ambiente sano, obtenemos un aire que se pueda respirar, ¿sí? Agua que se pueda beber, suelo que se pueda producir, ¿sí? Explotar. Entonces, la biodiversidad es fundamental para la vida del ser humano. La necesitamos que esté sana, necesitamos que perdure, necesitamos de esta biodiversidad, que es el resultado de años y años y años de evolución. ¿Sí? Es decir, es el resultado de años de esta relación, de esta interacción entre el material genético de los seres vivos y el ambiente. ¿Sí? Que ha generado la evolución, ha generado adaptaciones al ambiente. Distintas adaptaciones al ambiente. ¿Sí? El lugar en donde vivimos los seres vivos. ¿Sí? Que el ambiente, nosotros en esta disciplina, lo clasificamos en 3 de acuerdo al contenido de agua en ese ambiente. ¿Y por qué el contenido de agua? Porque el agua es uno de los elementos fundamentales para la vida. ¿Sí? Un ser vivo tiene más del 70% de su cuerpo es agua. ¿Bien? Entonces, por eso clasificamos los ambientes de acuerdo al contenido de agua. Y teníamos un ambiente acuático, un ambiente aeroterrestre, y un ambiente que es de transición. ¿Qué quería decir que fuera de transición? Quería decir que era un ambiente intermedio, ¿sí? Entonces lo pueden poner también como un ambiente que es intermedio. ¿Bien? El acuático, su mayor porcentaje, ¿sí? Está representado por agua. El aeroterrestre por aire y suelo. ¿Sí? El contenido de agua es bajo. Es bajo. El intermedio o el transición, de acuerdo a la época del año,
puede ser alto o puede ser bajo el contenido de agua. Entonces, aquellos seres vivos que habiten aquí, o que habiten aquí, o que habiten aquí, tienen que tener adaptaciones, es decir, características especiales y particulares que le permitan sobrevivir en estos ambientes. Nosotros tenemos pulmones. Los pulmones es una característica que nos permite sobrevivir en un ambiente aeroterrestre, pero no nos permitiría sobrevivir en un ambiente acuático, ¿sí? O en un ambiente intermedio, ¿sí? En cambio, los peces, ¿sí? Sí están adaptados, sí tienen características para poder sobrevivir en un ambiente acuático y no tienen características para poder sobrevivir en un ambiente aeroterrestre o en un ambiente intermedio, ¿sí? Las ranas tienen características especiales, los anfibios en general tienen características especiales para sobrevivir en un ambiente intermedio, pero no vivir todo el tiempo en un ambiente acuático y tampoco vivir todo el tiempo en un ambiente aeroterrestre, ¿sí? Por eso tienen que vivir en un ambiente intermedio. Bien, estas eran las adaptaciones, las características de los seres vivos que hacen viable o que hacen posible, ¿sí?, la vida de un ser vivo en un ambiente determinado. Y eso se va generando a lo largo del tiempo a través de la evolución, ¿sí?, de las especies. Si una especie no tiene esas características, no cumple con esas características, ningún individuo de esa especie, o si un individuo de esa especie las tiene, pero ese individuo no es capaz de reproducirse, de dejar descendencia, de transferirle esa capacidad, esa característica a su descendencia, esa especie va a dejar de existir, ¿sí? Se va a extinguir, va a desaparecer, ¿sí? Y van a sobrevivir aquellas que sí tengan esa capacidad de adaptarse al ambiente. ¿Bien? A ver, lo que yo les daba el ejemplo el otro día, ¿cómo puedo poder así hacerle una analogía de una adaptación? Si yo me compro, ¿sí?, un pizarrón, supongamos, que quiero tener un pizarrón en mi casa, ¿bien? Y voy y me compro un pizarrón de 2 metros por 2 metros y llego a mi casa y solamente en el ambiente en que lo quiero colocar tengo un espacio de 1 por 1, yo voy a tener que modificar de alguna forma, lo voy a tener que modificar de forma estructural a ese pizarrón para que adaptarlo al ambiente que tengo, al lugar que tengo, para que ese pizarrón no lo tenga que tirar, para que pueda cumplir con su función, ¿sí?, con su rol, para que lo compre. Entonces tengo que cortarlo para hacerlo de 1 por 1 y poder ubicarlo, de esa forma lo adapte al ambiente, ¿sí? Con los seres vivos pasa lo mismo. Si de pronto empiezan a cambiar las condiciones físico-químicas del ambiente, ¿sí?, a las cuales yo no estaba preparado, ¿bien?, de alguna forma tengo que modificar, ¿sí?, se tiene que modificar mi estructura o mi forma de responder al ambiente o mi forma de metabolizar para poder sobrevivir. Y lo tienen que hacer varios individuos de esa especie, a su vez dejar descendencia, para que de esa forma la descendencia evolucione y pueda ser capaz de vivir en ese ambiente, ¿sí? Entonces, para que una característica sea considerada una adaptación, tiene que cumplir 3 condiciones fundamentales. Tiene que ser hereditaria, ¿qué quiere decir? Que quede grabada esa característica en el material genético, en el ADN, ¿sí? Que quede grabada, ese cambio que tiene que quedar grabado, ¿bien? Y de esa forma y de esa manera, la descendencia se asegura de tener esa característica para poder sobrevivir a ese ambiente nuevo. Tiene que tener una función, ¿sí? De nada sirve que un individuo tenga una característica nueva sin cumplir una función específica, ¿sí? Entonces tiene que tener una funcionalidad. Bien,
Y además de tener una funcionalidad y de ser hereditaria, tiene que permitir esa nueva característica adaptarse al ambiente, ¿sí? Si de pronto a los seres humanos nos salen alas, ¿sí? Sí, tiene una función, volar. Hereditaria, si supongamos que quede ya grabado en nuestro ADN. Ahora, si no me genera ninguna adaptación, si no me permite ningún cambio para que yo pueda sobrevivir, es lo mismo tenerlas o no tenerlas a las alas, no es una adaptación, ¿sí? No tiene que dar lo mismo tener esa característica. Tiene que ser importante y válida para poder sobrevivir. ¿Bien? Eso eran las consideraciones que había que tener para las adaptaciones. Y había 3 tipos de adaptaciones. Habíamos dicho que había 3 tipos de adaptaciones. Teníamos las adaptaciones morfológicas, las adaptaciones fisiológicas y las adaptaciones de conducta o de comportamiento. Las adaptaciones morfológicas eran aquellas que daban nuevas características en la estructura, en la anatomía del cuerpo, ¿sí? Si a nosotros nos surgieran alas, eso sería una adaptación. Supongamos que empezamos a necesitar que por las condiciones físico-químicas del ambiente terrestre no podemos sobrevivir los seres humanos y necesitaríamos vivir en el cielo, en más aéreo que terrestre, como las aves, ¿sí? Vivir en las copas de los árboles. Y entonces por eso nos nacen las alas. Eso sería una adaptación morfológica, ¿sí? Entonces, adaptaciones morfológicas pueden ser las garras, pueden ser los colmillos, ¿sí? de los carnívoros, pueden ser las braquias, puede ser la cutícula gruesa de una planta, ¿sí? Pueden ser las espinas, que cambian las hojas por espinas, en lugar de tener hojas tienen espinas y de esa forma no transpiran tanto, no pierden tanto líquido y por eso pueden sobrevivir a ambientes de mucho calor, de mucha temperatura. Fisiológicas son aquellas, las adaptaciones fisiológicas son aquellas que modifican mi metabolismo para que yo pueda sobrevivir al ambiente, ¿sí? A un nuevo nutriente, supongamos que se extingue la especie de la cual se alimenta un ser vivo. Le quedan 2 opciones: buscar un nuevo eslabón del cual alimentarse en esa cadena trófica o retrófica, o le queda la opción al material genético, y esto dado por condiciones ambientales, no es algo que podamos controlar nosotros, es algo que es involuntario, no es algo voluntario, no es algo que podamos nosotros decir, ahora quiero que mi material genético evolucione para poder. No, eso es algo que ocurre con la interacción en el ambiente, ¿sí? Otra opción que le queda a la naturaleza para poder perpetuar esa especie, si es que cumple un rol biológico muy importante, ¿sí? Es desarrollarle un nuevo metabolismo para que se alimente de otra especie, ¿sí? Bien. O que genere una toxina para poder sobrevivir, ¿sí? De pronto, un ser vivo que no era venenoso, que ahora sea venenoso, ya que está siendo depredado, ¿sí? de forma masiva y está a punto de extinguirse. Hay mayor número de depredadores que de su especie y bueno, de pronto empieza a producir una toxina que le permite defenderse de algunos depredadores y eso le da perpetuación, ¿sí? Eso es una fisiológica. Y después tenemos las adaptaciones conductuales, ¿sí? O de comportamiento. ¿Bien? Que pueden ser adaptaciones que permiten la huida, que permiten que ante la época de reproducción, ¿sí? Tengan ciertos sonidos o que puedan cambiar de color para atraer a la hembra. Por lo general es el macho que es el que tiene estas adaptaciones conductuales, que es lo que le permite sobrevivir y que perpetuar la especie, ¿sí? Porque les permite reproducirse, conseguir una pareja para poder reproducirse y poder dejar descendencia, ¿sí? Entonces, estas adaptaciones, ¿sí? Las de comportamiento conductuales,
son aquellas que hacen referencia a cómo los seres vivos responden a la información que captan del medio ambiente. Bien, esto sería lo que es adaptaciones y ambiente. Ahora bien, entonces, esta biodiversidad que es tan amplia y que se debe a un proceso de evolución de años, ¿sí? Y que es requerida para el ser humano y que se debe a todas estas adaptaciones y que hay diversos tipos de adaptaciones de acuerdo a la cantidad de especies que hay, ¿sí? Estaba formada por dos componentes, estaba formada por la equitatividad y por la riqueza específica, ¿sí? Equitatividad hacía referencia a cómo el número total de individuos de esa comunidad se distribuía entre las especies, ¿sí? Cómo se distribuía el número total de individuos, ¿sí? Entre las especies que forman parte de esa comunidad. Y riqueza específica hacía referencia al número total de especies. Al número total de especies, ¿sí?, que había en esa comunidad. Supongamos entonces que hay 4 especies, pero hay 100 individuos, ¿sí? Entonces, riqueza específica, 4 especies de esa comunidad. Esa es la riqueza específica, 4. Hay 4 especies. Equitatividad, hay 100 individuos. Esa equitatividad podía ser mínima, ¿sí?, cuando era muy dispar, muy diferente la distribución de los individuos entre esas especies. Podía tener una especie representada por 2 individuos, otra especie representada por 80 individuos, ¿sí? Ahí tenemos 82. Otra especie está representada por 10 individuos, que tenemos 92, ¿sí? Y otra especie por 8 individuos, y ahí tenemos los 100. Esa sería la equitatividad mínima. Una equitatividad media, ¿sí?, es cuando está distribuido de un poco más homogéneo el número de individuos entre las especies. Y la máxima es cuando se aproxima casi a la utopía, ¿sí?, que hubiera 25 individuos en cada una de las especies, ¿sí? Por ejemplo, 25 patos, 25 humanos, 25 hormigas y 25 pinos, ¿sí? Esa sería una distribución o una equitatividad máxima, que es utópica. ¿Por qué utópica? Porque siempre hay una especie que tiene mayor capacidad, tiene mayores adaptaciones para ese ambiente, ¿sí? Y que le permite sobrevivir o reproducirse más que las otras especies, ¿sí? Tiene mayor capacidad de competencia, tiene mayor capacidad para sobrevivir cuando hay un retroceso en los nutrientes o en los alimentos, o cuando hay sequía, o cuando hay inundaciones, ¿sí? Además de esto de que naturalmente se da, también es cierto que con la caza, con la pesca, con la actividad humana, con la contaminación que generamos, ¿sí?, con la tala indiscriminada, con el uso indiscriminado de los recursos, con la venta de animales exóticos o de especies vegetales exóticas, ¿sí?, con la caza deportiva, hemos desarrollado, hemos generado, ¿sí?, esta desproporción entre los individuos representantes de una especie en una comunidad, ¿sí? De hecho, se están extinguiendo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba si se extinguía una especie? Habíamos visto que esta biodiversidad estaba relacionada entre sí, ¿sí? Y todos los seres vivos tienen un rol biológico. Todos los seres vivos fueron creados por y para algo. Cumplen una función para que este gran sistema que es el planeta Tierra, ¿sí?, pueda sostener la vida, ¿sí?, pueda ser apto para tener
esta biodiversidad, esta gran cantidad de formas de vida como es la que tiene el planeta Tierra. Bien, entonces todos los seres vivos son importantes y todos tienen un rol biológico cumpliendo con un eslabón en una cadena o red trófica. ¿Sí? Habíamos visto que estaban los productores, que eran importantísimos los productores porque eran el pulmón del planeta Tierra, eran los que brindaban el oxígeno y que limpiaban del dióxido de carbono, son los que incorporan la energía al ciclo de la materia y de la energía, ¿sí? La incorporan a la energía solar y la convierten en energía química, la transforman en energía química, y esa energía química permite que todos los seres vivos podamos, ¿sí?, tener energía, ¿sí?, encontrar la energía suficiente para cumplir nuestras funciones vitales, ¿sí? Y esa energía la almacenaban en una sustancia química que era la glucosa, una molécula química que era la glucosa, y esa molécula química más otras moléculas iban a formar parte de la materia que era transferida entre el eslabón y el eslabón, ¿sí? Después teníamos los consumidores primarios, que eran los herbívoros, los consumidores secundarios, que podían ser carnívoros o omnívoros, ¿sí? Los consumidores terciarios y los descomponedores, que eran aquellos que cuando se morían los productores o los consumidores, ¿sí?, transformaban esa materia orgánica en materia inorgánica o devolvían materia orgánica al ciclo de la materia y de la energía del ecosistema o del planeta Tierra. Entonces todos cumplen un rol, todos tenemos un rol, todos los seres vivos, y nosotros no somos más ni nada menos que un eslabón más de esa cadena, ¿sí? Entonces, si una especie se extingue, corre riesgo la especie inmediata en la red trófica de extinguirse, y así sucesivamente, ¿sí? O, si se extingue una especie, perdemos recursos naturales, perdemos la posibilidad, ¿sí?, de obtener materiales, ¿sí?, necesarios para el sustento de nuestra propia vida, para nuestra propia especie. Por eso era tan importante cuidarla, ¿sí? Las causas, ya les dije, las causas de pérdida de biodiversidad son todas las que mencioné previamente, ¿sí? Tenemos los incendios, las explotaciones excesivas de los recursos, la venta ilegal de especies no autóctonas, ¿sí?, exógenas, que habíamos visto que se relacionaba con la pandemia, ¿sí? Habíamos visto que se relacionaba con la pandemia, ¿sí?, porque era un animal exótico, ¿sí?, no era propio, no era autóctono, ¿sí?, de ese lugar, y había transferido el virus, ¿sí?, una de las hipótesis. Entonces, habíamos visto que esto podía generar cambio en la biodiversidad. También habíamos visto que habíamos ingresado a Sudamérica, específicamente en Argentina, a los castores que no eran autóctonos de acá y que habían hecho destrozos y desastres en el sur, ¿sí?, con su actividad. Bien, culpa de ellos no, culpa del ser humano que los trajo por gusto y placer, bien, y no eran de acá. Entonces generamos cambios, y esos cambios en la biodiversidad tienen consecuencias. Tiene consecuencias en el equilibrio del ambiente, en la homeostasis del planeta Tierra, ¿sí?, en que todo esté en equilibrio para que la vida sea posible. Bien, esto era lo que habíamos visto en cuanto a lo que era la biodiversidad. En toda biodiversidad, ¿sí?, en todo este mundo de los seres vivos que existe en el planeta Tierra, ¿sí?, estos seres vivos, habíamos dicho previamente, que tenían, ¿sí?, o estas adaptaciones que se generaban, eran por su interacción con el ambiente. Esa interacción con el ambiente, esta capacidad o esta característica de los seres vivos, ¿sí?, está dada por el intercambio de energía y de materia, así como también de información con el ambiente, ¿sí? Y esto se llamaba irritabilidad. Y la irritabilidad, esta posibilidad que tenemos los seres vivos de intercambiar información con el medio ambiente, con el medio ambiente externo e interno, permitía
era vital porque permitía a los seres vivos, ¿sí?, adaptarnos al ambiente, responder al ambiente, asociarnos con el ambiente, modificar el ambiente para poder sobrevivir. Y se llamaba, esta función vital que cumplíamos, se llamaba función relación control. Y es el último video.